Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero vamos a leer toda la porción. ¿Cuál es la porción que vamos a leer en esta mañana? Es Efesios capítulo 6, versículos 14 al 20. Esa es la porción que vamos a leer, Efesios capítulo 6, versículos 14 al 20. ¿Lo tenemos? Bueno. Vamos a leer entonces la palabra de Dios. Dice así: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Oremos. Amado Padre Celestial, Rey de Reyes, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por el privilegio que nos concedes, Señor, de estar reunidos en el día tuyo, Señor. Gracias, Padre de la gloria, Señor, por cada persona que comparte con nosotros, Señor. Padre de la gloria, te suplicamos, Señor, por esta palabra, Señor, que se va a exponer, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiándonos, Señor, para poder, Señor, entender y aplicar tu hermosa palabra, Señor. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Podemos sentarnos? Vamos a continuar entonces con la armadura de Dios. Esta es la última parte de la armadura de Dios, es la parte 5. Ya hemos desarrollado 4 sermones sobre este tema de la armadura de Dios y vamos a hacer un pequeño recuento desde Efesios 6:10 para poder generar un contexto de lo que hemos abordado en los domingos anteriores. Hay que recordar que estas prédicas están en el canal de YouTube. El canal de YouTube es Cielos Abiertos, y también en Facebook, en la página de Facebook que es Iglesia Pan de Vida para tu Corazón. Bueno, comenzábamos con el versículo 10, donde en el versículo 10 de Efesios 6:10 nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué nos dice ese versículo 10? Que nuestra fortaleza es el Señor y debemos acogernos al poder de su fuerza. No es en nuestras fuerzas, es en el poder de Dios. En el versículo 11 vemos que el apóstol Pablo nos dice que debemos estar vestidos con toda, absolutamente toda la armadura de Dios. Y nos dice para estar ¿qué? Firmes frente a las acechanzas del diablo. Hay acechanzas del enemigo, hay esas maquinaciones del enemigo. El versículo siguiente nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y nos dice que es contra principados, potestades, gobernadores. Nos dice que es esa lucha. El siguiente versículo, que es el versículo 13, nos dice que
La armadura de Dios nos permite ¿qué? Resistir y estar firmes. Eso nos permite la armadura de Dios. Y a partir del versículo 14 hasta el versículo 17 vamos a encontrar las características de esa armadura. ¿Cuáles son las características de esa armadura? El cinturón, la coraza, el calzado, el escudo, el casco, la espada. Quiero volverte a repetir esas características de la armadura: el cinturón, la coraza, el calzado, el escudo, casco y la espada. ¿Qué significa ello? La verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, el descanso de nuestra salvación y la palabra de Dios. Eso es lo que significa la armadura de Dios. Y ¿sabes qué? Ahí comienza el versículo 18, que es lo que vamos a abordar en esta oportunidad. Versículos 18 al 20. Así que vamos a dejar allí en pantalla el versículo 18 y vamos a leerlo nuevamente. El versículo 18 nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mira que en ese versículo 18 vamos a mirar 5 características. ¿De qué? De la oración. Es que ¿sabes qué? Si tenemos la armadura de Dios, oramos. No podemos tener armadura de Dios si no oramos. Esto es fundamental. Si tenemos la armadura de Dios, oramos. Porque si nosotros tenemos la armadura de Dios, vamos a la batalla sin orar, ¿qué va a pasar con nosotros? Podemos tener el casco, podemos tener el escudo, pero si no oramos, si nosotros no vamos primero a lo que dice el apóstol Pablo. Por eso mira que el versículo 10 de Efesios 6 nos dice: por lo demás, hermanos míos, ¿en quién nos fortalecemos? En el Señor. Nosotros no vamos a ir a la batalla en nuestras propias fuerzas. Un grave error, ir en nuestras propias fuerzas. Si nosotros vamos en nuestras propias fuerzas, ¿el resultado cuál es? Perdemos. Si nosotros vamos en nuestras propias fuerzas, ¿el resultado cuál es? Perdemos la batalla. Desastre completo. Así que ese versículo 18, acompañado obviamente de versículos 19 y 20, nos presenta 5 puntos esenciales sobre la oración. 5 puntos esenciales sobre la oración. El primero de ellos, mira lo que nos dice allí la palabra: orando en todo tiempo. O sea que el primer punto es orar en todo tiempo. Orar en todo tiempo. ¿Qué quiere decir orar en todo tiempo? Es que debemos ser constantes en la oración. ¿Qué significa orar en todo tiempo? Constancia. Constancia. Ahora, la oración, debemos recordar que es la comunicación de los hijos de Dios con base a los principios de la palabra. ¿Qué es la oración? La comunicación de nosotros como hijos de Dios al Padre por medio de su palabra. No es hablar por hablar, no, es con base a su palabra. Vamos a mirar algunos ejemplos de esa constancia y de esa firmeza en oración. Vamos a tomar, por ejemplo, Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8, para observar, para detallar precisamente esos ejemplos. Lucas 18, 1, 8. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd
lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿De qué se trata esta parábola? La respuesta está en el versículo 1. Si tú quieres saber de qué se trata esta parábola, la respuesta la encuentras en el versículo 1. La palabra de Dios es hermosa. ¿Qué nos dice el versículo 1? También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Tú dices, ¿de qué se va a tratar esta parábola? Respuesta, versículo 1. Y tiene cosas muy interesantes que vale la pena destacar sobre este tema de la oración. Mira que encontramos allí, en lo que nos presenta nuestro Señor Jesucristo, que había en una ciudad un juez. Este juez tiene una característica, que no teme a Dios. Una característica esencial, no teme a Dios. Y también nos presenta que allí había una viuda. Entonces tenemos un juez y tenemos allí una viuda. La viuda, pues obviamente tiene allí una necesidad, ¿no es cierto? Que se haga justicia frente al adversario. ¿Y qué hace la viuda? La viuda persiste y persiste. Y entonces, ¿qué hace en este caso el juez? El juez dice, mejor le concedo ello, antes que me agote la paciencia. De alguna forma ese juez se rindió. ¿Sí ves? Se rindió. Y entonces, ¿qué hace? Permite que se le conceda ello. Y mira que el versículo 7 nos dice algo tan pero tan importante de enseñanza para nuestras vidas. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué hacen los escogidos? Claman de día y de noche. Característica de los escogidos, oran. Característica de los llamados por Dios, oran. ¿Sí ves? Oramos. Ahora, ¿qué es orar en todo tiempo? ¿Cómo lo podemos explicar? Alguien podría decir, bueno, orar en todo tiempo quiere decir que yo me encierro en mi casa, en mi cuarto, y no salgo de ahí. No salgo de ahí. Estoy orando en todo tiempo y estoy cumpliendo con base a las Escrituras. No es así. No es así orar en todo tiempo. No, a eso no se refiere. Porque ¿sabes qué? Las Escrituras nos dice que debemos trabajar. ¿No es cierto? Las Escrituras nos dice que debemos trabajar. El que no trabaje, ¿qué nos dice las Escrituras? Pues no coma. Eso nos dice las Escrituras. O sea que tenemos que entender a qué hace referencia a orar en todo tiempo. ¿Cómo lo podríamos explicar? Mira, nosotros oramos en nuestra casa, oramos en nuestro trabajo, oramos en el transporte público o en el vehículo. Eso es orar constantemente. Tú estás en tu casa, oras. Tú estás en tu trabajo, oras. Mira que nuestras oraciones pueden ser públicas, como lo estamos haciendo ahora. Hoy nos reunimos y oramos de forma pública, pero también lo hacemos de forma privada. ¿Sí ves? Nuestras oraciones pueden ser en voz alta o pueden ser también con nuestros pensamientos, ¿no? Estamos en el trabajo, tenemos allí una aflicción y le decimos, Señor, ayúdame, tengo una carga por esta situación. ¿Sí ves? O sea que en todo tiempo nosotros estamos orando. En la calle estamos orando, dando gracias a Dios. Así que eso es una oración constante. Estamos desarrollando alguna actividad, le estamos dando gracias a Dios y eso es una comunicación con Dios. Tú estás desarrollando alguna actividad y tú dices, gracias Señor por este tiempo que me has permitido. Eso es comunicación con Dios, eso es oración. Porque ¿sabes qué? A veces nosotros pensamos que las oraciones deben ser toda la noche. Pero ¿sabes qué? Son de acuerdo a los momentos que estamos pasando. Son de acuerdo a los momentos las oraciones. Entonces tú puedes estar, ¿qué tal que tú dices, llegas de tu casa, mira este ejemplo muy interesante, llegas de tu casa y tú dices, voy a orar. Puedes estar orando una hora, excelente. Pero ¿sabes qué? Has dejado de orar el resto del día. Entonces no hay constancia. ¿Sí ves? No hay constancia. Tú oraste, llegaste de tu trabajo, de todas tus actividades, y oraste una hora, excelente. Pero ¿sabes qué?
La Biblia nos dice orad sin cesar. Es decir, cuando tú sales, oras. Cuando tú estás en el trabajo, oras. Cuando tú estás en la calle, oras. Cuando tú estás con tus compañeros, oras. Cuando tú estás en el vehículo, oras. Eso es orar sin cesar. Eso es orar sin cesar. Entonces, orar en todo tiempo es vivir en una continua conciencia de Dios en lo que vivimos y experimentamos. Orar en todo tiempo es vivir en continua conciencia de Dios en lo que vivimos y experimentamos. Miremos más pasajes bíblicos. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Vamos a mirar más pasajes bíblicos que nos permiten avanzar, comprender lo que estamos haciendo referencia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿y en qué? Y en las oraciones. ¿Qué vemos en este pasaje y en su contexto? Vemos allí a la iglesia primitiva, vemos la iglesia que se está organizando. Ha ocurrido un acto maravilloso. ¿Cuál es ese acto maravilloso? El derramamiento del Espíritu Santo, Pentecostés. Y entonces la iglesia se organiza y la iglesia nos da estas características. ¿Qué hacen ellos? ¿Perseveran en qué? En la doctrina, en la enseñanza de las Escrituras, en la palabra. Eso debe hacer la iglesia. Perseverar en ello, porque cuando abrimos las Escrituras estamos aprendiendo, conociendo a Dios y debemos que perseverar en ello, fortalecernos en ello. ¿Qué más hacemos? La comunión, compartir, el partimiento del pan. ¿De qué está hablando? De la cena del Señor. Venimos también a participar de la cena del Señor y algo que no se puede olvidar, ¿cuál es ahí? Las oraciones, orar. Entonces vemos cómo la iglesia primitiva estaba avanzando en ello. Miremos más pasajes. El apóstol Pablo en Romanos 12:12 nos dice lo siguiente. Romanos 12:12 nos dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Nuevamente allí, ¿qué se nos dice? Que nuestra oración debe ser constante. Ahora, orar no es repetir por repetir. ¿Sabes qué? Yo creo que lamentablemente muchas veces nosotros hemos repetido por repetir. Tú dirás, no, eso repetir por repetir lo hacen los de la religión tradicional, los católicos. Pero ¿sabes qué? A veces repetimos por repetir también nosotros, lamentablemente. No se trata de eso. Recuerda, es una comunicación con Dios, pero es con base a la palabra. Con base a la palabra de Dios. No podemos pedir algo que no está con base a la palabra, porque eso es un error. Recuerda que Santiago nos dice, pedís, pero pedid mal. Santiago nos dice eso. Entonces, lamentablemente, si no conocemos a Dios, pues vamos a pedir mal. Y esto nos permite poner este ejemplo. Un hijo pequeño va creciendo y va conociendo a sus padres. Y ya sabe en qué momento pedir las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, si el padre está un poco estresado, angustiado, va a decir, mi papá me va a negar esto. No, más bien no le pido ahora. Pero si lo ve contento y gozoso el padre de familia, voy a pedirle que me dé esto. Quiero ropa, quiero un juguete, quiero un helado. Papá lo va a conceder porque lo conoce. Ahora nosotros para orar debemos conocer a Dios. Si no conocemos a Dios, pues vamos a pedir mal. Y no vamos a recibir lo que estamos pidiendo porque pedimos para nuestros deleites. Pedimos es para nuestra carne. Bueno, más ejemplos. El apóstol Pablo en Filipenses 4:6. Mira cómo el apóstol Pablo es repetitivo en esta situación. ¿En qué? En que debemos orar constantemente. Filipenses 4:6 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mira, aquí inclusive el apóstol Pablo nos está dando características que tiene la oración. Primero nos dice que frente a los afanes que tiene la vida, porque una pregunta que debiéramos hacernos es, ¿quién no se ha afanado? ¿Quién no se ha afanado en esta vida? Entonces uno dice, no,
Pues todos nos hemos afanado. Pero entonces el apóstol Pablo tiene una guía, tiene una dirección. ¿Qué debemos hacer? Poner todos esos afanes en oración. ¿Cómo deben ser esas oraciones? Súplicas, ruegos. ¿Y qué más? Dándole gracias a Dios. Características de la oración. Una oración debe tener agradecimiento a Dios. Él es nuestro Padre. Gracias, Señor, por este día. Gracias por el privilegio que tú nos concedes de reunirnos en este día. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por haber derramado ese favor inmerecido en nosotros, que es su gracia. ¿Cierto? Somos agradecidos y eso es todos los días. Porque ¿sabes qué nos dice la Biblia? Que nuevas son sus misericordias cada mañana. El solo hecho de abrir nuestros ojos al día es una misericordia de Dios. Entonces eso es agradecimiento. Mira, hay muchas personas que no despertaron el día de hoy. No despertaron. Ya están preparando su funeral. Así es. Pero ¿sabes qué? Nosotros estamos hoy aquí reunidos y es para darle gracias a Dios por el privilegio que Él nos concede. Otro pasaje del apóstol Pablo, Colosenses 4:2. Colosenses 4:2. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Perseverad. ¿En qué? En la oración. Velando en ella con acción de gracias. Nuevamente el apóstol Pablo nos dice perseverad, ser constantes. ¿En qué? En la oración, en la comunicación con Dios. Velando en ella con acción de gracias. Así que otro pasaje que vamos a encontrar está en 1 Tesalonicenses 5:17, que es muy cortito. Yo creo que ya muchos lo conocen. Dice, orad sin cesar. Eso es lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Orad sin cesar. ¿Quién lo escribe? El apóstol Pablo. Nuevamente está diciendo, oremos sin cesar. Ya estamos entendiendo que no es que nosotros estemos orando todo el día allá encerrados y no salgamos. No. Orad sin cesar es siendo constantes. En la oración, entonces, nosotros avanzamos frente a las acechanzas del enemigo. Te voy a explicar cómo. Te llega la tentación, entonces ¿tú qué haces? Señor, dame fuerzas. Señor, dame fortaleza. ¿Sí ves? En la oración está ¿qué? Un frente para combatir el enemigo. Entonces, en la oración está precisamente esa armadura de Dios. Por eso nos fortalecemos primero en el Señor. ¿Cómo nos fortalecemos? Vamos a Él en oración. Vamos a Él en oración. Estamos pasando por un momento fuerte de tentación. Señor, fortaléceme. Señor, ayúdame. Señor, tú tienes el poder. ¿Sí ves? ¿Sí ves que ahí está precisamente la oración? Ahí está la oración. Le estamos diciendo, Señor, necesito de ti. Señor, esta tentación está muy fuerte. Señor, esto está duro. Necesito de ti. Ahora, imagínate que volvamos al ejemplo del apóstol Pablo, ¿no? El soldado romano de la época. Imagínate un soldado sin comunicación con el capitán. ¿Ah? Imagínate el soldado romano sin comunicación del capitán. ¿Qué va a pasar con ese soldado romano? Lo destruyen, lo desaparecen. Ahora, ¿qué nos llama esto? Somos soldados, porque el ejemplo del apóstol Pablo es que estamos en una batalla. Estamos en una batalla. Los hijos de Dios estamos en una batalla constante. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que debemos tener comunicación constante también ¿con quién? Con Dios. Nuestra comunicación es constante. Imagínate que el soldado se duerma, lo estén llamando ahí de su radio, no, se durmió. Velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. Se durmió el soldado, dejó la comunicación con Dios, dejó el radio. Ya no tiene el radio, entonces se fue a hacer otro tipo de actividades. Perdió la comunicación con Dios. Y la comunicación con Dios es a través de la oración. Correcto, a través de la oración.
Entonces, hay algo también muy importante en este hilo conductor que estamos haciendo referencia. Nuestra oración es a diario, a diario, a diario oramos. Y vemos que prácticamente es en todo momento, en todo momento. Tú sales, vas a adquirir algún producto, tú le estás diciendo, gracias Señor por este día, gracias Señor porque me estás guardando, gracias Señor por las personas con las que me permites compartir. ¿Sí te das dando cuenta que la oración es constante? Ahora, por ejemplo, cuando en Lucas 6:12 vemos a Jesús orando toda la noche, hay oraciones largas, de acuerdo a momentos. ¿Cuál fue ese momento de Lucas capítulo 6, versículo 12? ¿Cuál fue ese momento tan importante? Imagínate ese momento tan trascendental. ¿Qué dice? Que él se fue a orar. ¿Por qué? Porque tenía una tarea. ¿Cuál era la tarea? Los discípulos. Escoger. O sea, fíjate que en esos momentos en los cuales hay cosas fundamentales dentro de ese crecimiento espiritual y crecimiento cristiano, debemos intensificar la oración. Ya no es una oración de 30 segundos, Señor, gracias por este día, gracias porque tú me consuelas, gracias porque tú me llevas, gracias Señor. No, ahí fue una situación muy importante. Entonces, ¿qué? La oración que pasó se intensificó. Se intensificó. Pero vuelvo y reitero, hay ejemplos de oraciones respondidas de 30 segundos, diría yo, o menos quizás. Un ejemplo lo encontramos en la Biblia. Nehemías, capítulo 2, versículos 4 al 5. Nehemías, capítulo 2, versículos 4 al 5. Mira lo que dice la palabra de Dios. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá y a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. La respuesta de Dios inmediata. ¿Por qué estaba Nehemías triste? O lo que había ocurrido allí había sido muy fuerte, ¿no? En Jerusalén, derribado en ruinas templo, los muros, todo había sido acabado. Y Nehemías estaba triste, Nehemías estaba adolorido. ¿Y entonces qué? Dice ahí, oré al Dios de los cielos. Imagínate, viene el rey, Señor, concédeme gracia ante esta persona. ¿Y sabes qué? El Señor se la concedió. Imagínate cuánto duraría esa oración de Nehemías. Entonces, ¿a qué nos lleva a entender esto? Que oramos constantemente. Lamentablemente algunas personas piensan que si no están orando 4 o 5 horas, entonces no oraron. No, es de acuerdo a situaciones específicas, de acuerdo a circunstancias, ¿no? Estamos orando en todo tiempo. O sea, yo no podría decirte, no ores 1 hora, no ores tanto. Pero ¿sabes qué? Date cuenta que también hay oraciones cortas. Y entonces, ¿qué más bien sería lo que debemos hacer? Seamos constantes en la oración. Ese es el punto, ser constantes, porque vuelvo y reitero, ¿de qué te sirve que tú al iniciar el día oraste y no volviste a tener comunicación con Dios en todo el día? ¿De qué sirves? ¿Sabes qué? Nos volvemos religiosos. Nos volvemos, ¿qué? Como los fariseos. Así nos volvemos. Ay, si oraste, claro, yo oré antes de salir, por supuesto, y el resto, no me quedó tiempo. O sea que el soldado, ¿sabes qué? Guardó el radio. Perdió la comunicación. Entonces es posible que en el día hayan pasado muchas y muchas tentaciones y lamentablemente que haya pasado, haya caído. Miró lo que no tenía que mirar, habló lo que no tenía que hablar, escuchó lo que no tenía que escuchar. ¿Y qué pasó? El diablo hizo lo que tenía que hacer. Porque recuerda que el enemigo es astuto. El enemigo es astuto. Y entonces tú dices, tú quedaste contento, feliz, porque oraste antes de salir de tu casa. Ah, qué felicidad. Pero como te olvidaste de la comunicación con Dios, pues el diablo, ¿qué? Aprovechó. Por eso dice que las acechanzas.
acechanzas, artimañas, astucias del enemigo. Es decir, algo que uno no capta tan fácilmente, ¿no? No lo puede captar tan fácilmente. Entonces, ahí tenemos este interesante ejemplo de Nehemías. A Nehemías entonces, ¿qué? Se le concedió. Y Nehemías tenía un trabajo con el reino y le dieron el permiso. Fíjate que tenía una asignación, tenía una responsabilidad con el rey de la época, pero entonces se le otorgó el permiso. Bueno, entonces vamos apenas en el primer punto, ¿no? Primer punto. ¿Cuál es ese primer punto? Si lo tenemos presente, es que, ¿qué hacemos? Oramos en todo tiempo. Muy bien. Vámonos para el segundo, que también está, por supuesto, en ese versículo 18. Volvamos a Efesios 6, 18. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Ahí está. Con toda oración y súplica es el segundo punto. ¿Qué quiere decir con toda oración y súplica? Es decir, nuestras oraciones son variadas, no son repetitivas y van acompañadas de peticiones específicas. Eso es oración y súplica. Quiero volvértelo a repetir. ¿Qué es toda oración y súplica? Es decir, oraciones variadas, no es repetir por repetir. Entonces todos los días le decimos lo mismo a Dios, nos volvemos repetitivos. No, gracias a Dios por estos alimentos. Y todos los días gracias a Dios por estos alimentos. Y todos los días repetitivo. ¿No sabes qué? Gracias, Señor, por la provisión. Gracias, Señor, por el sustento. Gracias a Dios porque me permites trabajo y a través de ese trabajo puedo tener el pan de cada día. Otro día, gracias, Señor, por el pan de cada día. ¿Sí ves? ¿Cómo va cambiando todo? Porque tú conoces al Señor y ahora aplicas la palabra. Por eso la palabra dice: danos hoy el pan de cada día. Bueno, entonces eso es con toda oración y súplica. Y va acompañada entonces de peticiones específicas conforme a la palabra de Dios. Recuerda que en nuestras oraciones, ¿qué hay? Hay adoración. En nuestras oraciones debe estar la adoración, es decir, la exaltación al Rey de Reyes. Tú le dices al Señor: tú eres grande, tú eres todopoderoso, tú eres soberano. Entonces, ¿cómo vas a aprender a orar? Conociendo los atributos de Dios. Enumeremos algunos rápidamente para poner un ejemplo. Dios es soberano, Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios es verdad, ¿sí? Dios es justicia, correcto, ¿sí ves? Entonces, ahí vamos. Pero si no conocemos los atributos de Dios, ¿cómo vamos entonces a exaltarlo? Tú eres todopoderoso, grande en batalla. Tú estás en todas partes, Señor. Tú tienes el control de todo. Tú eres el creador de los cielos y de la tierra. De lo que nuestros ojos ven y aún nuestros ojos no ven. ¿Qué hay más también en la oración? Confesión de pecados. En la oración hay confesión de pecados. En la oración también hay acción de gracias. Y en la oración hay peticiones. Eso es lo que hay en la oración. Vuelvo y reitero, muy importante que lo tengamos en cuenta. Hay adoración, hay confesión de pecados, hay acción de gracias y hay peticiones. Pero las peticiones deben ser específicas. No sean unas peticiones general, sino peticiones específicas. En la oración reconocemos quiénes somos, pero también reconocemos quién es Él. ¿Quiénes somos frente a Dios? Señor, tú eres grande, necesitamos de ti. ¿Sí? En la oración reconocemos nuestra debilidad. En la oración reconocemos la santidad de Dios. Él es santo, 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 3 veces santo. En la oración reconocemos nuestro pecado. Recuerda el ejemplo que te di
del soldado que sale en la mañana. De pronto el soldado sí sale con la oración, pero después se le olvidó la comunicación con Dios. Entonces, como se le olvidó la comunicación con Dios, ¿qué pasó? Pecó. Habló lo que no debía hablar, vio lo que no debía ver. Señor, perdona mi pecado. Perdona, Señor, lo que hace unos momentos acabé de hacer, Señor. Tú eres misericordioso, Señor. ¿Sí? Entonces, ¿te das cuenta que la oración es constante? Se te olvidó orar, se te olvidó pedir perdón. Estás orgulloso, estás muy soberbio y cada vez tu ego va creciendo más y más y más y más. Tengamos en cuenta ello. Peticiones específicas sobre esa necesidad en particular. Mira, como hijo de Dios tenemos peticiones. ¿Cuáles son tus peticiones en particular? Esas son las que deben ponerse en la presencia de Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Así que hay que poner esas peticiones de forma específica. Recuerda que la oración no es repetir, ni poner unas palabras así en un orden bonito, elocuente. Ay, cómo ora de bonito, qué palabras tan hermosas. No, porque recuerda que la oración es derramar nuestro corazón ante el Señor con la palabra de Dios. Derramar nuestro corazón ante el Señor con la palabra de Dios. Imagínate siendo hipócritas. No, Señor, qué excelente día, todo me fue muy bien, no cometí ninguna falta, qué bueno, Señor, que eres. Pero ¿sabes qué? Esa es una oración hipócrita. Como los fariseos. ¿Acuerdan que los fariseos? ¿Qué hacían los fariseos? Ayunaban, daban el diezmo, daban tantas cosas, pero a la final, ¿quién resultó justificado? Pues el otro, el que reconoció su pecado, el que reconoció su falta, el que reconoció que sin Dios no era nada, el que no obró en sus propias fuerzas, sino dijo: Señor, yo necesito de ti porque yo soy extremadamente débil. Sin ti no soy nada. Bueno, vamos para el tercero. Nuestras oraciones deben ser hechas en el Espíritu. Ahora, cuando se habla en el Espíritu, alguno puede pensar quizás esto es algo misterioso, esto es algo místico, debe ser que Dios se me aparezca, debe ser que yo tengo que hablar en unas lenguas extrañas, debe ser una cosa, debe ser lo otro. No es nada de eso. Nada, absolutamente nada de eso. Recuerda, en las religiones, prácticamente en todas las religiones oran, o rezan, o repiten palabras. Tú sabes que, por ejemplo, los budistas, los que practican también el hindú, tienen una especie de mantras, empiezan a hacer unos sonidos todos raros, ¿no? Algo como si estuvieran hablando como en una lengua ya extraña, alguna cosa extraña, ¿no? Esos son unos mantras. La oración con Dios no es absolutamente nada de eso. Ni es ni un rezo, ni decir que tiene que ser de esta postura ni lo otro, porque vuelvo y reitero, la Biblia nos dice orar de forma pública, lo hacemos de forma pública y hay unas características, pero también nos dice orar de forma privada. Tú estás orando de forma privada, estás arrodillado, estás levantando tus manos, ¿sí? Hay algunas características y lamentablemente por no tener una guía de la palabra, las combinamos, ¿no? Hay una forma de orar públicamente y hay otra forma para hacerlo privadamente, ¿no? ¿Sí? La palabra nos da esas herramientas. La palabra nos habla de ello. Y entonces, ¿de qué se trata orar en el Espíritu? Porque esa es la pregunta, ¿de qué se trata orar en el Espíritu? Bueno, miremos Efesios capítulo 2, versículo 18. Efesios 2, 18. Dice la palabra: porque por medio de Él, cuando hablan de Él, hablan de Cristo, porque por medio de Él,
los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿Qué quiere decir orar en el Espíritu? Es una comunicación del alma que ha sido regenerada por Dios. Es una comunicación del alma que ha sido regenerada por Dios y entiende lo siguiente. Es orar al Padre por medio de los méritos de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Imagínate que tú vayas ante la presencia del Padre y tú digas, no, estoy orando por lo que yo hago, por mis méritos, porque yo soy extremadamente bueno. Imagínate eso. Tu oración inmediatamente es rechazada. Eres reprobado. Porque ¿sabes qué? ¿Quién hizo todo? Cristo murió en la cruz. Por ti y por mí. Cristo murió en la cruz. Por eso es en el nombre de Jesús. Oramos al Padre en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Eso es orar en el Espíritu. Nos amparamos en los méritos por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Es por sus méritos. Por eso nosotros decimos en el nombre de Jesús. Ahora, muchos anotan, pero no se trata de utilizar como en el nombre de Jesús como una palabra mágica, ¿no? En el nombre de Jesús. Y ya crees que eso ya se dio. No es nada de eso. No es como la varita mágica, ¿no? En el nombre de Jesús. No es nada de eso. Vuelvo y reitero, ¿no? La oración es en el Espíritu, es una comunicación de un alma que ha sido, ¿qué? Regenerada. Es decir, que ha nacido de nuevo. Que ha nacido de nuevo. Es decir, conoce cuál es su verdadera condición. La conoce. No se gloría en él mismo, sino le da la gloria a Dios, al Rey de Reyes. No vive por sus propios méritos, por sus propias fuerzas. Vive en el poder del Señor. ¿En la fuerza de qué? De Cristo. Eso es. Entonces ahí sí dice, en el nombre de Jesucristo. Ahí sí lo dice. Porque, ¿sabes qué? Hay muchas personas que dicen en el nombre de Jesús, pero sus corazones no han sido regenerados. Muchas personas lo dicen así, pero no han nacido de nuevo. Y eso no sirve de nada. Tú puedes decir 50,000 veces en el nombre de Jesús, pero si no has nacido de nuevo, nada de eso. Entonces, esa oración por el Espíritu es su Santo Espíritu quien nos guía a pedir y a descansar en sus promesas. Es el Santo Espíritu que nos recuerda las promesas del Señor. ¿Sabes qué? Las promesas de Dios son fieles, son verdaderas. El Santo Espíritu nos guía, nos ayuda a saber qué decir, cómo comunicarnos con el Padre. Es su Santo Espíritu. Orar en el Espíritu es orar de acuerdo a lo que Dios inspiró con base a su palabra y dependencia de Él. Es que, ¿sabes qué? Aquí en la palabra de Dios está lo que Dios inspiró por medio del Espíritu Santo. Qué bueno es poder orar entendiendo la palabra de Dios. Qué bueno. Entonces, orar en el Espíritu es orar de acuerdo a lo que Dios inspiró en su palabra y depender de Él. Si ves que no es nada del otro mundo, no es que estamos esperando una aparición de Dios. Estaba escuchando en una conferencia muy interesante, fuera de este país, algún ejemplo muy interesante que dijo un expositor. Dijo lo siguiente: si Dios se te aparece en este momento y te dijera que te postraras a orar, ¿tú qué harías? Si Dios se te apareciera. Entonces uno dice, Dios me está mandando a orar y Dios se me aparece. Claro, inmediatamente yo me voy a postrar a orar inmediatamente. Y la palabra te dice, ora sin cesar. Entonces, ¿por qué estás esperando que se te aparezca algo extraño para que te postres a orar?
Qué ejemplo tan interesante, qué ejemplo tan interesante, porque eso lo dice la palabra. Eso es orar en el Espíritu. ¿Por qué estamos esperando otras cosas? Estamos esperando quizás que un ángel del cielo venga a decirnos de otro evangelio. ¿Sabes qué dice el apóstol Pablo? Cuidado, sea anatema, esa persona sea maldita si va a traer otro evangelio. ¿Sí? ¿No? Ya lo tenemos, ya tenemos la palabra de Dios y ahora nos estamos entrenando, nos estamos capacitando para orar conforme a su voluntad, para orar conforme a su voluntad. Vamos entonces ahora para el cuarto. Nuestra oración debe ser vigilante y persistente. Nuestra oración debe ser vigilante y persistente. Por eso el versículo 18 de Efesios 6 nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ella con toda perseverancia. Así que la palabra nos llama ¿a qué? A ser vigilantes en la oración, a ser persistentes. No nos podemos quedar dormidos en la oración. No podemos dejar de orar. Si dejamos de orar, ¿qué pasa? Vienen las acechanzas del diablo. El diablo está muy atento, está muy atento. Un momentico, tú miraste lo que no debías, entonces el diablo está ahí, listo, está listo allí, listo para actuar, para aprovecharse, de esa circunstancia. Así que la Biblia nos llama a ello. Mateo 26:41. Mateo 26:41. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne ¿qué? Es débil. Oh, que sí, la carne es débil. ¿Qué nos dice la palabra? Velad y orad. Velad y orad. Recuerda el ejemplo que te he dado. Un soldado no se puede quedar dormido, porque inmediatamente imagínate el radio del capitán. Soldado Aguillón, soldado Aguillón. Soldado Aguillón está dormido. No contestó el soldado Aguillón. ¿Qué pasa? Está dormido ahí en la garita. Es que la noche fue muy larga. La noche fue muy larga. No, el señor, ¿qué me va a decir el capitán? Imagínate yo diciéndole eso, me presento al capitán estando en el ejército. Ay, capitán, no, pasé una noche. Entonces, 5 o 10 minuticos, ¿qué eran? ¿Qué va a pasar? Los que prestaron el servicio militar saben, ¿no? ¿Qué iba a pasar, no? Bueno, entonces ya saben qué acontece. Es lo mismo acá, es lo mismo. Y a los que no prestaron el servicio militar, entonces les digo que tiene consecuencias. Tiene consecuencias por haberse quedado dormido. Eso es. Hay consecuencias. Y eso pasa en la vida espiritual. Si dejamos atrás la oración, hay consecuencias para nuestra vida. Hay consecuencias. Bueno, entonces vamos ahora al quinto punto. Y ese quinto punto es, en nuestras oraciones debemos orar por los santos. Es decir, por nuestros hermanos en Cristo. Oramos por los santos. ¿Quiénes son los santos? Nuestros hermanos. Debemos orar por nuestros hermanos. Y mira que ahí vamos a ir al versículo 19 y 20 de Efesios 6. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con el denuedo hable de él como debo hablar. Recuerda, como hemos visto, toda esta carta del apóstol Pablo a los Efesios, a los que estaban allí en Asia Menor, recuerda que el apóstol Pablo estaba ¿qué? Privado de su libertad. Recuerda que hemos visto toda esta carta que ya estamos a punto de culminar. Dentro de 8 días culminamos toda esta carta. Entonces vale la pena volver a recordar que el apóstol Pablo estaba privado de la libertad, estaba encarcelado el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué está pidiendo allí el apóstol Pablo? Que oren por él.
que oren por él. Hay que orar por los santos. Y mira que aquí hay algo en particular. Hay algo en particular. Y es que el apóstol Pablo está pidiendo que oren por él. Imagínate, el propio apóstol Pablo, el que ha tenido unas grandes revelaciones, él les dice: yo soy débil, ayúdenme a orar, oren por mí, oren por mí. Y ¿sabes qué? La iglesia debe orar por aquellos que llevan la palabra. La iglesia debe orar por los pastores, por aquellos que llevan la palabra. Mira, nosotros somos seres humanos que somos tentados. Nosotros somos seres humanos que en algún momento, en alguna circunstancia, llegó alguna noticia y sentimos ¿qué? Debilidad. En algún momento también nos llega ¿qué? La falta de confianza. Entonces, la iglesia debe orar por aquellos que llevan la palabra. La iglesia debe orar por sus pastores. Inclúyanos en oración, inclúyanos en sus peticiones. ¿Para qué? El apóstol Pablo decía, ¿para qué? Para llevar la palabra de Dios. Porque estamos en unos tiempos difíciles. ¿Qué está pasando? Apostasía, incredulidad. Y el mundo se metió a la iglesia. La apostasía es tremenda, la incredulidad, tremenda. Estamos en unos tiempos peligrosos, tiempos difíciles, últimos tiempos. Entonces, hay que llevar la palabra como debe ser. Imagínate, dan la posibilidad de compartir la palabra y lo que hay que hablar es de arrepentimiento y perdón de pecados. Y uno dice, ay caramba, ¿y cómo lo va a recibir aquí el auditorio? ¿Cómo lo van a recibir las personas? Más bien le cambio el mensaje, ¿no? Hablemosle del amor. Hablemos del amor. Dios no castiga a nadie. Todo está muy bien. Todo es amor. Abracémonos. ¡Ay, qué bonito! ¿Y dónde quedó el arrepentimiento? ¿Dónde quedó el arrepentimiento? No, hombre, es que si les hablo de arrepentimiento, de pronto se molestan. Y de pronto no vuelven. Y me quedo hablando solo. Ahora es que ¿dependemos de nosotros mismos? No, dependemos del Rey de Reyes. Y Él pone el querer como el hacer. Él es el que trae a las personas. No es por lo que yo hablo. No es quizás si tengo alguna elocuencia en palabras, es porque Dios lo ha querido. Es porque el Señor trae a las personas. Así que no tengamos ese miedo. Ese es el mensaje de la cruz. Arrepentimiento. ¿Sabes qué? Si hay arrepentimiento, hay perdón de pecados. Si hay arrepentimiento, hay perdón de pecados. Entonces, hay una noticia delicada. ¿Cuál es la noticia delicada? Que necesitamos arrepentimiento. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Cristo murió por nosotros y que hay perdón de pecados. Ahí está. El balance del Evangelio. El balance del Evangelio. Miremos lo que nos dice Colosenses 4, 2, 4. Estamos llegando al final. Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Dos cosas específicas entonces allí en la oración del apóstol Pablo: denuedo, valentía, coraje, fuerzas, ¿no? Entonces, denuedo, ¿qué quiere decir ese denuedo? Valentía. Y que tengamos ¿qué? Coraje, fuerzas. Porque vuelvo y reitero, a veces uno ve las personas y uno dice, ay, ¿cómo se sentirán? ¿Qué pensarán? ¿Será que se irán? ¿Será que se quedan? ¿Será que se van a disgustar conmigo? ¿Será que no me vuelven a hablar? ¿Será que van a decir, ¿y ese pastor que tiene contra mí?
siempre tiene algo contra mí, siempre me echa vainas. Entonces, ay, entonces no digamos nada, no. Que todos salgamos con una sonrisa de oreja a oreja. Todos felices, qué felicidad. ¿Sabes qué? El mensaje del Señor es diferente. El mensaje del Señor es diferente. Entonces, Pablo pide eso. Pidamos por aquellos que llevan la palabra para que no callen, para que no se intimiden frente al auditorio, para que no callen, que hablen lo que tengan que hablar, que sea todo la palabra de Dios, que abran las escrituras. Imagínate, vamos a leer Efesios 6, versículos 14 al 20, abrimos, lo leímos y bueno, ahora, ¿sabes qué? Quiero contarte una historia. Resulta que me fui para tal lado y estaba allí en el avión y una persona se dio la oportunidad, le hablé de Dios, qué cosa tan hermosa, llegué al aeropuerto y también allí los de aduanas y los de la recepción me abrieron la puerta y todo muy bien y después compartía ya con unas personas, qué alegría, qué felicidad, mire cómo Dios es tan maravilloso. Ahora oremos y alguien te podría, ¿y el pasaje? Y el pasaje que íbamos a estudiar y que íbamos a presentar, ¿dónde quedó? ¿Sí ves? Eso es lo que está pasando hoy en día. Que la gente, sí, lee el pasaje, listo, ahora cuento mi historia. Y acomodo las cosas y le pongo uno que otro versículo para decir, ¿sí ves? Dios aparejó todo. Desde el aeropuerto, desde migración, desde las azafatas, desde el piloto y con la gente que compartí. Dios aparejó todo, Dios es bueno. Y la Biblia cerrada. No, que realmente pidamos en oración que el predicador, que el que va a llevar la palabra, abra las escrituras y hable conforme al Espíritu Santo, inspiró esa palabra. Eso es lo que tenemos que pedir. Entonces ahí tenemos allí estos 5 puntos. Revisémoslos antes de la conclusión. El primero, ¿no es cierto? El primer punto, para que lo tengamos en cuenta si los hemos reseñado. El primer punto es orando en todo tiempo, ¿no? Orando en todo tiempo. El segundo, con toda oración y súplica. El tercero, nuestras oraciones deben ser hechas en el Espíritu. El cuarto, nuestra oración debe ser vigilante y persistente. Y nuestra oración debe ser por los santos, incluyendo por supuesto, ni más faltaba, a los que llevan la palabra, somos hermanos en Cristo. Y entonces oramos por aquellos que llevan la palabra de Dios. Ahora, miremos esto para concluir. Armadura de Dios sin oración no es armadura. Armadura de Dios sin oración no es armadura. ¿De qué te sirve? Listo, tengo la coraza, tengo el calzado, tengo el cinturón, tengo el casco, tengo el escudo y tengo la espada, pero si todo lo utilizas mal porque no has orado, ¿de qué te sirve? No, oremos, porque si estamos orando, vamos a ser fortalecidos. Entonces, nosotros estamos orando y ¿qué? Sabemos que debemos cuidarnos de que nuestra boca salgan mentiras. Ahí está la verdad. Sabemos que descansamos es en la justicia de Cristo, no es nuestra propia fuerza. Sabemos que el Evangelio es fundamental y que debemos crecer en la palabra de Dios y que eso nos da fortaleza porque ese es el Evangelio de la paz. Sabemos que en medio de las adversidades tenemos que la fe, que es la confianza. Momentos difíciles. Te llegó una noticia inesperada. Pero tú tienes confianza de que Dios tiene el control, de que el Señor es tu pastor. Claro, esas noticias que son inesperadas. Vas al médico, lo que hablamos hace 8 días, vas al médico y te dicen, bueno, exámenes porque hay una enfermedad. ¿Te acuerdas lo que vimos hace 8 días? Y ahora me muero. Se acabó todo. Y luego no que Dios estaba en tu vida. La esperanza es el Señor. La esperanza es Cristo.
Entonces ahí está la fe, la confianza, el descanso de nuestra salvación. Si hemos nacido de nuevo, vamos a estar con Dios siempre. Si hemos nacido de nuevo. Y también que utilizamos la palabra de Dios. Pero todo eso en oración. Esa es la armadura de Dios. Esa es la armadura de Dios. Debemos reprender al diablo. ¿Sabes qué? ¿Qué te dice la armadura de Dios? Debemos es resistir. ¿Reprendemos al diablo? No, deja esa tarea a Dios. Porque cuando el arcángel Miguel estaba contendiendo allí con Satanás por el cuerpo de Moisés, dijo: el Señor te reprenda, Jehová de los ejércitos. Judas 9. ¿Sí ves? Entonces, ¿pero qué nos han enseñado? Reprende y reprenda aquí, reprenda por allá. ¿Y qué te dice la Biblia? Volvamos a leer. Entonces, a ver qué me dice la Biblia. La Biblia me va a decir lo siguiente, Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué dice? Resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Bueno, entonces, ¿vas a seguir creyendo a ese predicador que ves en internet, que te dice reprenda por aquí, reprenda por allá? ¿O vas a creer lo que dice la palabra de Dios? Escogeos pues a quien servís. Dice también la palabra, ¿no es cierto? Escogeos pues a quien servís. Reflexiones. ¿Cómo estamos en oración? ¿Cuáles son las palabras que salen de nuestra boca para orar? Lo primero es cómo estamos en oración. ¿Estamos orando sin cesar? ¿O se nos ha olvidado orar? ¿Qué palabras salen de nuestra boca en oración? Tercero, ¿estamos aplicando la palabra de Dios en la oración? ¿Estamos aplicando la palabra de Dios en la oración? ¿O estamos pidiendo para nuestros deleites? ¿Qué clase de soldados somos? ¿Qué clase de soldados somos? ¿Tú te has dado cuenta que hay soldados que reciben condecoraciones? Y hay soldados que, discúlpame la palabra, que son del montón. ¿Tú qué clase de soldado eres? ¿Aquel que se duerme? Allí en la garita y se duerme. ¿Le asignan una tarea y se durmió? ¿Qué clase de soldados somos? Vuelvo y te reitero, ¿cómo estamos en oración? ¿Qué palabras salen de nuestra boca en oración? ¿Estamos aplicando la palabra en oración? ¿Y qué clase de soldados somos? Esta es la armadura de Dios. Esta es la verdadera guerra espiritual, la que sale de la palabra de Dios, no la que inventó el hombre, no la que inventan los falsos maestros y los falsos pastores, sino la palabra de Dios. Así que culminemos ahí y vamos a tener un tiempo para poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.